Buenos días a todos y bienvenidos a nuestros webinars Axity, un espacio diseñado para ayudarlos a hacer realidad la transformación digital al interior de sus empresas. Recuerden que serán más de 40 sesiones por semestre y desde ya pueden encontrar el calendario del webinar para Q2 en nuestra página web www.axity.com. Recordamos también que pueden escribirnos sus comentarios o preguntas por el chat del webinar o por la sección preguntas y respuestas. Vamos a estar leyéndolos y respondiéndolos al final de la sesión. Damos inicio al webinar Gestiona tus proyectos de manera remota con nuestros speakers Marcela Flores, especialista en Business Intelligence con 16 años de experiencia, 6 años como gerente de proyectos y Scrum Master Certified y actualmente hace parte de Talento Consultoría en Axity México. Y Diana Sandoval con 10 años de experiencia en el sector de tecnología, amplios conocimientos en proyectos de seguridad, comunicaciones, desarrollo de software, facturación electrónica y actualmente gerente de proyectos tecnológicos en Axity Colombia. Bienvenidos. Gracias, David. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por este espacio. En Axity nos gusta mucho compartir conocimiento entre colaboradores y agregar valor hacia ustedes, nuestros clientes. Vamos a iniciar con esta conversación. Quiero iniciar con una reflexión, pues de estos últimos días. Vamos a hablar de lo que es agilidad y hoy agilidad, más que una opción, es una necesidad y les voy a platicar por qué. Hoy estamos viviendo algo sin precedentes. Muy rápidamente hemos tenido que cambiar y vivir en un entorno que no imaginábamos posible. Estamos modificando hábitos familiares, laborales y sociales. Y les aseguro que si hubiéramos tenido que planear esto, muchas cosas seguramente no las hubiéramos previsto y nos hubieran tomado por sorpresa. Estamos conscientes de que muchos hábitos van a continuar. Nos estamos enfrentando a un entorno muy cambiante y por ello vemos necesario reinventarnos. ¿Y a qué me refiero con reinventarnos? Esto implica reflexionar, aprender y adaptarnos a la nueva realidad. Justamente de esto trata la agilidad. ¿Qué es la agilidad? Y este es un concepto que nos gusta mucho difundir y hacer énfasis. Agilidad es balancear flexibilidad y estabilidad. Y vaya reto que estas dos palabras implican. Esto es que desarrollemos la habilidad para crear y responder al cambio, obteniendo beneficios incluso, en ambientes de negocio turbulentos. Sin duda estamos viviendo un entorno muy turbulento, no solo en los aspectos de salud, sino en aspectos laborales y sociales, como hemos platicado. ¿Qué mejor momento para atender de qué se trata la agilidad? Y esto al final se trata de ser adaptativo durante la creación de un producto, servicio u otro resultado. Entrando a esta materia, vamos a hablar un poco de lo que es Scrum y para homologar todos en este entendimiento, bueno, la realidad es que hay mucha literatura al respecto. Vamos hoy a hablar de lo más básico, de lo esencial, de aspectos que queremos dar énfasis. Y también les recomiendo un webinar que hemos publicado recientemente que habla sobre mesas de ayuda utilizando marco Scrum. Y para platicarles qué es Scrum, esto es un marco de trabajo a través del cual podemos abordar problemas complejos, como lo vamos a explicar en este caso de cara a proyectos. Pero la realidad es que la intención es entregar productos de manera eficiente, entregando valor de manera continua al negocio. Se dice que Scrum es ligero, ya que está basado en términos muy empíricos, por lo que es simple de entender, pero sumamente difícil de dominar. ¿Y por qué es difícil de dominar? Cuando nosotros aprendemos a usar una herramienta, de pronto es parecido a una receta de cocina, entender las funcionalidades, entender una serie de pasos a llevar a cabo para obtener un resultado deseado. Pero cuando hablamos de cambiar un marco de trabajo, hablamos de cambiar la manera de organizarnos, hablamos la manera de hacer las cosas y cada vez que interviene el factor humano en ello, lo vuelve más complejo, por eso es difícil de dominar. Vamos a ver entonces que Scrum no es un método definitivo, es una especie de marco, de guía, donde podemos emplear diferentes procesos y técnicas.
Este marco promueve con mucho énfasis mejorar el producto, mejorar el equipo y el entorno de trabajo de manera continua. Y justamente hablando de esto, gráficamente vamos a ver muy brevemente, más adelante vamos a compartir otras diferencias importantes, pero para este momento entender, de cara a cuando realizamos un proyecto, sabemos que todo proyecto tiene un inicio y un fin para lograr un objetivo en concreto. Bien, en un marco tradicional de llevar a cabo un proyecto, o como se le suele llamar cascada, esperamos que una etapa termine para iniciar la otra en el deber ser. Por ejemplo, no deberíamos empezar a desarrollar hasta que no tengamos el análisis y diseño debidamente terminados y validados. Pero esto nos lleva a que podamos ver el producto o tener el beneficio de lo que estamos esperando hasta el final del proyecto, hasta el final de esta línea de tiempo. De cara a un marco de trabajo ágil, o en este caso, por ejemplo, Scrum, vemos que sí, si bien tenemos un inicio y un fin de proyecto, tenemos entregas de valor intermedias. Estas entregas suelen ser de un tiempo regular, un bloque de tiempo, por mejor práctica sugerido de 4 semanas, llamados sprint. Y cada sprint, digamos que tiene un ciclo propio, el cual vamos a detallar más adelante. Pero lo que nos lleva es que al tener entregas continuas, no esperamos hasta fin de proyecto para ver resultados. Estas son las principales diferencias en cuanto a organización del trabajo. Haciendo un poco un zoom a lo que es un sprint, repito, este bloque de tiempo donde nos comprometemos a entregar valor, a entregar un beneficio, un producto útil, es importante mencionar que cada bloque, cada iteración tiene claramente una etapa definida de planeación y estimación del trabajo que vamos a realizar. Y a lo largo de esta implementación, de manera diaria se sugieren ciertas reuniones para entender si estamos logrando los objetivos planteados, ¿no? ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué hicimos hoy? Si tenemos algún, ¿qué vamos a hacer hoy? Perdón, si tenemos algún impedimento. Posteriormente tenemos sesiones de revisión para asegurar la calidad de lo que estamos haciendo y de lo más importante que se le conoce como retrospectiva. ¿Qué es una retrospectiva? En pocas palabras, es un ejercicio de lecciones aprendidas. Es importante destacar que las iteraciones y las retrospectivas son las más grandes fortalezas de un marco ágil y les voy a explicar por qué. Si nos detenemos en el camino una vez terminada una iteración, un bloque, una entrega, si nos detenemos para entender qué hicimos bien, qué nos faltó hacer, qué podemos mejorar, qué podríamos incluso evitar dejar de hacer por malas prácticas o vicios identificados, si hacemos esta reflexión, nos detenemos a identificar acciones de mejora y que no solo queden en un documento, sino que las implementemos en una siguiente entrega. Hacer estos ajustes de manera frecuente debería ser un camino natural de mejora continua. Lo que suele pasar en proyectos de marco tradicional es que no nos detenemos a hacer este ejercicio, o si se detiene a hacer el ejercicio, no se llega a acciones concretas de mejora. Y si se llegan a hacer acciones concretas de mejora, no se llevan a la práctica. Entonces, reforzando que lo más importante de un marco ágil, los pilares fundamentales, es poder lograr la mejora continua a través de este desarrollo iterativo. Y bien, muchos clientes en trabajos de assessment, de recomendaciones, pues la típica pregunta es ¿por dónde comenzamos? Insisto, un marco de trabajo no es algo fácil de implementar, sí es fácil de entender, pero no de implementar. Lo primero que tenemos que entender es que esto implica un reto importante. El primer punto es un cambio de mentalidad y de acción. ¿Por qué? Porque en un marco tradicional, la principal tarea es predecir con la mayor anticipación posible todo lo que podamos a efectos de poder después tener control de un plan de trabajo y apegarnos a él. El plan de trabajo es lo que manda. Sin embargo, en un entorno ágil, el principal valor, como les mencionaba al inicio, la habilidad es poder adaptarnos en el camino.
por lo cual no es mandatorio predecir todo, simplemente poder responder rápidamente al cambio, siendo adaptativos. Lo segundo que se necesita son equipos autónomos, equipos autoorganizados, y ese es otro gran reto, además de que sean multidisciplinarios y que estén empoderados. ¿Y por qué es un gran reto? Muchas veces por cultura estamos acostumbrados a estructuras jerárquicas o a liderazgos de control y autoritarios. Es importante empoderar a los equipos que aprendan a tomar sus propias decisiones. Esto implica mucha responsabilidad, compromiso e incluso una motivación de este equipo de trabajo. Esto también es algo muy importante que es pilar y necesario para un marco ágil. Derivado de ello, debemos generar un enfoque para lo que es un entorno de confianza. Esto es típicamente, como lo digo en muchos cursos y en talleres de habilitación, no podemos y debemos romper con la mala costumbre de que haya un policía, yo le llamo un policía o una nana que esté detrás de la gente. Todos sabemos lo que tenemos que hacer en nuestros roles y responsabilidades, y lo que debemos de impulsar es esa confianza justamente para que facilite los puntos que anteriormente he expuesto. Otro tema importante es la priorización de manera adecuada, y esto es priorización basada en valor. Muchas veces enfocamos el tiempo en tareas que no agregan valor, cuando podríamos simplificar el trabajo, cuando podríamos detenernos a revisar qué es lo que genuinamente es de mayor impacto o de valor al negocio. A veces nos come la operación y no hacemos esta priorización, pero en los marcos ágiles es uno de los principios más importantes. Otro principio, otro aspecto importante que tenemos que empezar a adoptar es respetar los bloques de tiempo, incluso en nuestro día a día. Debemos de tomar esta disciplina, debemos de dedicar tiempo suficiente, la necesaria, no extendernos en una planeación, estimación de nuestras tareas, la correspondiente implementación de las mismas, asegurarnos de que tenemos claridad de cuáles son esos criterios de aceptación de nuestros objetivos. ¿Por qué? Para que después esa revisión sea muy breve, sea muy concreta, pero este es uno de los principios más importantes, respetar bloques de tiempo. ¿Por qué? Porque a veces sucede que aunque estemos en un proyecto, en un marco ágil, suele pasar, porque nos gana la operación y por muchas otras razones, que no se respeta el tiempo dedicado a planeación, no se respeta una adecuada sesión de retrospectiva donde capitalicemos este aprendizaje. Entonces, es muy importante esto, y hago el énfasis porque también es de los principios más importantes de los marcos ágiles, respetar los bloques de tiempo y los puntos específicos que debemos dedicar en ellos. Otro aspecto importante es mantener conversaciones, cercanía cara a cara. Y actualmente, pues por la situación en la que estamos, se puede suplir esto por videollamadas. La realidad es que nosotros mismos hemos hecho pruebas y hemos visto que pues el resultado sí es completamente diferente. Es muy diferente tener una sesión de trabajo con solo voz a poder tener una sesión de trabajo a través de una videollamada, porque este principio de cara a cara, digamos que refuerza y sí nos permite tener una sensación de cercanía. Sí es un factor importante que ayuda en marcos ágiles. Y como les comentaba previamente, hacer una pausa, reflexionar, ajustar y seguir adelante. Principio y pilar fundamental de todo marco ágil. Estamos descubriendo también, y por eso estamos tocando estos temas de manera conjunta, que la agilidad puede facilitar el trabajo remoto y viceversa. ¿Por qué? Si reforzamos la confianza, nos daremos cuenta que el seguimiento es el mínimo necesario. Ya no tenemos que estar en rol de control todo el tiempo. La revisión y priorización frecuentes también nos ayudan a dirigir el esfuerzo de una manera encaminada. Podemos revisar si estamos en la dirección adecuada de manera continua, y esto definitivamente nos ayuda a ser más eficientes, a ser más productivos.
Por otro lado, las reuniones a un ritmo regular permiten que estemos alineados como equipo, promueven también este entorno de transparencia y colaboración. ¿Y por qué lo menciono? Son también principios y pilares fundamentales de un marco ágil. Transparencia en el sentido de que todo el equipo de trabajo sepa, tenga conocimiento de qué estamos haciendo, cuál es nuestro avance, cuál es nuestro estatus y una gran palabra y reto que implica la colaboración. Y colaboración no es solo la suma de los esfuerzos. Por colaboración debemos entender que se trata de no solo me aseguro de mi parte, sino me aseguro del trabajo de todo mi equipo. Me aseguro que mi engrane ensamble con los demás engranes. Tenemos una comunicación, nos vemos como un todo, dejamos una mentalidad individualista, nos vemos incluso como un cuerpo completo. Entonces, hago mucho énfasis en este punto, ya que a continuación, aunque vamos a ver temas al respecto de herramientas colaborativas, estrategias, técnicas y recomendaciones, la realidad es que ante todo tenemos que llevar este principio de factor humano, lo tenemos que tener muy claro, porque si no, cualquier herramienta perdería su valor y su apoyo si nosotros antes no logramos un genuino trabajo colaborativo. Adicional, y relacionado a los puntos anteriores, dado que los equipos tienen un sentido de pertenencia, nos vemos como un todo, hemos visto cómo en esta transición a trabajo remoto, a trabajos en un marco ágil, la realidad es que hemos visto cómo nos ayudamos entre sí para aprender y adoptar nuevas formas de trabajo. Es normal y es común que entre distintas generaciones se tenga diferente adopción de herramientas, de plataformas tecnológicas. Y hemos visto con mucho gusto cómo entre todos los que tienen más experiencia en trabajo remoto con herramientas, nos ayudamos entre todos para poder lograr los objetivos. Y hoy, de una manera muy positiva en Axity, como ejemplo, hemos logrado mantener la operación de más del 90% de nuestros proyectos y nuestra operación de manera remota, pero sí reconociendo que ha sido importante la ayuda de todos como equipo. Y bueno, algo muy importante que también hemos descubierto y quizá no lo hubiéramos previsto, la conciencia de los distintos roles que jugamos en casa. Hoy, nuestra casa es un espacio para muchas cosas que pues antes no lo hacíamos. Entonces, ¿qué sucede? Hoy casa es para todo. Hoy casa es escuela de los niños, hoy casa es guardería, hoy es donde preparamos alimentos, hoy es donde trabajamos. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos descubierto? Pues de pronto si tenemos compañeras con hijos pequeños, compañeras compañeros que también ayudan a sus hijos en las tareas, pues bueno, definitivamente nos ayuda a ser más empáticos, el entender que puede haber situaciones que nos orillen a organizarnos de maneras diferentes, entendiendo esto, teniendo esta empatía, pero al final esto logra una mayor presión, esta conciencia de lo que estamos viviendo y apoyándonos entre todos, siendo más flexibles cuando teníamos un trabajo en otro esquema. La realidad es que esto ayuda mucho, por eso hablamos de esta relación. Y bueno, esta es la parte, recapitulando y haciendo un breve resumen hasta este punto. Hemos iniciado con este tema por la importancia de transmitirles que más allá de las herramientas, primero tenemos que trabajar en estos principios que tocan más a un tema de factor humano. Cedo la palabra a mi compañera Diana, con muchos años de experiencia también en marcos ágiles y en este sector, para que profundicemos en los temas de estrategias y herramientas. Buenos días a todos. Agradezco enormemente su participación y este espacio para Axity Colombia. Es de vital importancia poder transferir nuestros conocimientos y estar acorde a las nuevas tecnologías, a las nuevas metodologías y estar al pendiente de lo que ustedes vayan necesitando. Como nos decía Marcela, todo el tema de agilismo en este momento es de vital importancia y en Latinoamérica se ha presentado una ola ágil o una moda ágil. Entonces ahora todas las empresas quieren ser ágiles, todas las empresas quieren pasarse de esas metodologías tradicionales al agilismo, pero debemos hacer una transición.
No podemos hacer una transferencia, o sea, me explico, cambiamos, hoy tenemos metodologías tradicionales, colocamos a nuestros colaboradores, los certificamos, aprendemos y ya mañana todos somos ágiles. No, realmente es necesario tener una transición, es necesario verificar dependiendo de nuestros clientes, de nuestros proyectos, qué metodología es la más acorde. Es necesario antes de pasarnos al agilismo generar procesos, generar roles dentro de las organizaciones y tener en cuenta cómo se va a trabajar, cómo es nuestra organización, y es de vital importancia aprender a convivir con los dos marcos teóricos. Las metodologías no son una opuesta a las otras. Estas metodologías incluso podemos empezar a trabajarlas de maneras híbridas, dependiendo, como dije anteriormente, de nuestras necesidades. A continuación, vamos a ver muy rápidamente una diferencia entre una metodología tradicional y una metodología ágil. En las metodologías tradicionales definimos todo nuestro proyecto desde el comienzo. Si es un proyecto de 6 meses, hacemos una planeación rigurosa durante esos 6 meses. Somos predictivos y es un plan muy detallado. Estos contratos son estrictos y de propiedad intelectual. Y la incertidumbre es descontrolada porque asumimos que durante esos 6 meses o el tiempo de nuestros proyectos no van a haber cambios y los riesgos que se van a presentar son los riesgos que generamos o que podemos identificar al comienzo del proyecto. Su naturaleza es resistente al cambio porque como tenemos un plan detallado y no nos podemos pasar de ese plan detallado, cuando llega un cambio, pues ese cambio normalmente en este tipo de proyectos no los asumimos muy bien. Aquí siempre hay desfases entre todo el tema que es. Disculpa, Marcela, ¿me puedes hacer un favor? ¿Podemos regresar a la slide anterior? Muchísimas gracias. Muchas veces tenemos un desfase entre lo solicitado y lo entregado. Muchas veces el cliente quiere una cosa y nosotros entregamos otra, por lo que solamente nos regimos a ese plan, a unas reuniones de seguimiento, pero no tenemos una interacción continua con nuestro cliente. Tenemos un exceso de burocracia, por ejemplo, para hacer un control de cambios, necesitamos hacer muchas reuniones, tener muchas firmas y a veces todo ese procedimiento hace que se nos demore y ese control de cambios hace que llegue muchísimo tiempo después y ahí volvemos y ya tenemos un desfase de nuestros proyectos. Y tenemos problemas de priorización porque, como dije anteriormente, solamente nos definimos al plan detallado que hacemos al comienzo del proyecto. En las metodologías ágiles sí cambia un poco los conceptos y la manera de trabajar. Trabajamos bajo funcionalidades y mejoras. Entonces, hablamos, tenemos una comunicación constante con el cliente nos va indicando qué es lo que quiere, qué es su prioridad y sobre eso empezamos a trabajar. Se detecta un error antes para resolverlo. Como tenemos una comunicación constante en el equipo, constante con el cliente, cuando encontramos un error, tenemos una duda, se resuelve prácticamente inmediatamente y podemos seguir con el proyecto. Los contratos son de alcance variable. Realmente en Latinoamérica también hay que cambiar la manera de hacer contratos, hay que cambiar la manera de ver legalmente cómo se maneja un proyecto con agilismo y asimismo revisar la manera de contratación. La incertidumbre es alta, pero no quiere decir que sea mala. Esa incertidumbre nos da la oportunidad de ir mejorando, nos da la oportunidad de que el cambio haga parte del proyecto. Entonces, si durante las primeras semanas o los primeros meses del proyecto vemos que hay un cambio, el cliente ve la necesidad de un cambio, no hay problema, simplemente nos ajustamos, revisamos y seguimos adelante. Es un aprendizaje continuo, tanto para el equipo de trabajo como para el cliente, y son lecciones aprendidas para los próximos proyectos. Es un punto de equilibrio entre la burocracia. Agilismo no quiere decir que no vamos a tener cierta documentación, que no vamos a manejar ciertas actas, que no vamos a hacer un kickoff, que no vamos a hacer unas matrices de riesgo. Lo que pasa es que todo es un poco más light, todo es un poco más flexible, pero sí la documentación tiene que existir y se trabaja de acuerdo a la priorización del cliente. Aquí ya el cliente nos informa cuál es su necesidad primaria, qué es lo que más le duele y sobre esa dolencia nosotros empezamos a trabajar. Cuando empezamos a hacer las transformaciones a agilismo, por lo general siempre hay ciertos motivos de fracaso, siempre hay ciertos puntos específicos que hay que tener muy en cuenta para no desanimarnos en realmente irnos a nuestros proyectos ágiles.
Entonces, muchísimas veces lo que encontramos es un choque entre la filosofía y la cultura de un modelo tradicional a un modelo ágil. Entonces, muchísimas veces, les voy a colocar un ejemplo, las reuniones diarias que se manejan en Scrum, como lo ha explicado Marcela anteriormente, son reuniones de 15 minutos diarios, pero cuando no tenemos la cultura, muchas veces los técnicos, los ingenieros nos dicen, ¿por qué reunirnos todos los días? ¿Por qué no seguimos haciendo una reunión semanal? ¿Por qué debo de perder 15 minutos en esa reunión? Pero cuando nosotros logramos explicar, logramos llevar con ejemplos y a la práctica el por qué es la importancia de esa comunicación continua, ahí vamos cambiando la filosofía, vamos cambiando la cultura y poco a poco los proyectos las personas se van adaptando a los proyectos. Falta de experiencia de metodologías ágiles. Aquí es muy importante saber cómo vamos a hacer esa transición. Lo que yo les decía anteriormente, no podemos cambiar. Hoy somos tradicionales, mañana somos ágiles. Necesitamos hacer una transición, necesitamos escoger proyectos pilotos para empezar con el agilismo. Necesitamos incluso, si es necesario, empezar a hacer metodologías híbridas. Entonces, una parte la manejamos como tradicionales, otra parte la manejamos como ágiles, perdón. Es muy importante tener en cuenta esas lecciones aprendidas e ir mejorando en el transcurso del tiempo, ir mejorando proyecto a proyecto. La falta de apoyo de algunos directivos. Aquí volvemos y tenemos todo lo que es el tema de la cultura, todo lo que es el tema de la filosofía y la resistencia al cambio. Hay personas que son muy resistentes al cambio. Hay personas que no les gusta salir de su zona de confort. Y cuando tú pasas a agilismo, sí o sí sales de tu zona de confort. Sales de la manera de pensar de un plan detallado a empezar a pensar de un plan cada 2 semanas. Falta de fluidez y de comunicación interna dentro de la misma organización y con los clientes. Es muy importante que todos estemos hablando el mismo idioma, que si nosotros vamos a hacer un proyecto con nuestro cliente de agilismo, el cliente sepa que es agilismo, sepa que es un daily, sepa que es un planning, sepa que es un review, y igual nosotros, porque si alguno de nosotros no conoce o no está montado en el agilismo, pues el proyecto va a tender a generar retrasos e incluso a fracasar. La formación y preparación insuficiente. Es importante que nuestros colaboradores estén certificados y tengan un acompañamiento. Es importante definir quién va a hacer cada rol y asimismo capacitar a esa persona. Entonces, quién va a ser un Scrum Master, quién va a ser un Product Owner, quién va a ser nuestro equipo Scrum, y sobre ellos también ir poco a poco eh, capacitándolos. Y pensar que el agilismo es sinónimo de rapidez. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si un proyecto en el plan tradicional dura 6 meses, en agilismo también dura 6 meses. La diferencia es que le vamos a entregar un valor al cliente en menos tiempo. Entonces, por ejemplo, voy a entregar alguna mejora cada mes. Entonces, cada mes mi cliente va a ver algo nuevo, una mejora, una entrega, y no a diferencia del tradicional, donde yo todo se lo entrego hasta el final. Pero sí es muy importante. Normalmente cuando decimos agilismo lo confundimos con rapidez y pensamos que los proyectos van a estar en menos tiempo, que todo va a ser muchísimo más rápido. Es importante saber cómo vamos a gestionar nuestros equipos virtuales para agilismo, y más en este momento donde nuestros equipos de trabajo geográficamente no están ubicados dentro de la misma parte, donde tenemos personas en diferentes partes de la ciudad o en diferentes ciudades e incluso en diferentes partes del mundo. Entonces, hay que tener en cuenta 3 pilares importantes: la comunicación, la productividad y la cultura. Para nuestra comunicación tenemos unos ítems que recomendamos tener siempre a la mano. Debemos mantener siempre una sala de chat abierta. Es importante sentir que nuestro equipo de trabajo sienta que tiene a todo el respaldo de su equipo, que si genera una pregunta, que si necesita una persona, todos vamos a estar ahí. Es importante ese chat para discutir asuntos importantes, para hacer tomas de decisiones. Un estilo de comunicación concreto es importante definirlo desde el comienzo del proyecto, saber cómo nos vamos a comunicar, si nos vamos a comunicar por videollamadas, si nos vamos a comunicar por chat, si nos vamos a comunicar por email. Normalmente en un proyecto se utilizan todos los tipos de comunicaciones, y es entonces en este punto importante definir en qué punto vamos a utilizar cada uno de estos componentes de comunicación. Herramientas para compartir pantalla.
Como les comentaba anteriormente, como no estamos ubicados geográficamente en el mismo punto, muchas veces es necesario hacer una lluvia de ideas, es necesario poder transmitir las ideas que tiene cada una de las personas del equipo y es muchísimo más fácil si podemos compartir lo que queremos que la otra persona vea. Para eso en el mercado pues existen varias herramientas donde yo puedo compartir, grabar, verificar toda la información. Incluso puedo tener colaboración de documentos. Puedo generar un solo documento que varias personas lo editen a la vez y estemos trabajando todos sobre el mismo documento. Y también es muy importante, como lo comentaba Marcela, compensar la falta de interacción física, tener espacios de compartir con mi grupo de trabajo, tener espacios donde se realicen ejercicios motivacionales, donde podamos generar todo lo que es la inteligencia emocional, porque el no estar cerca de nuestros compañeros de trabajo y más en este momento donde no podemos ni siquiera tener una interacción social con el vecino, con nuestros amigos, con nuestras familias, es muy importante saber cómo vamos a compensarlo. Para todas estas, en este momento existe en el mercado una herramienta que se llama Microsoft Teams. Microsoft Teams me permite hacer todo lo que les estaba comentando anteriormente. Es asequible, me permite tener un chat abierto las 24 horas, me permite hacer videollamadas, me permite compartir diferentes tipos de documentos, me permite hacer notas en línea, me permite grabar las sesiones de trabajo. Nosotros desde Axity recomendamos esta herramienta, la utilizamos actualmente y créanme que nos ha funcionado muy bien. Es una excelente herramienta para mantener toda la parte de la comunicación, el trabajo colaborativo con nuestros colaboradores. Para revisar la productividad con nuestros equipos de trabajo es importante hacer un seguimiento a los resultados, tener una flexibilidad horaria, un registro de horas trabajadas y una adaptación. Para el seguimiento de resultados es de vital importancia poder medir nuestros equipos de trabajo. Ustedes saben que actualmente todas las empresas nos miden por resultados. Y cuando no estamos cerca, cuando el jefe o el líder no está cerca de la otra persona, pues a veces es muy difícil saber ese colaborador o mi equipo de trabajo en qué está su tiempo empleando. Para esto existen muchísimas herramientas. Microsoft Teams tiene una herramienta que se llama Planner, donde yo puedo colocar cuáles son las tareas que debe hacer mi equipo de trabajo, cuáles son las tareas que están haciendo y cuáles son las tareas que ya van finalizando. También es importante tener una flexibilidad horaria. Creo que están escuchando detrás a mi hija en clases virtuales y en este momento es supremamente importante tener esta opción porque ya no salimos de casa, como lo decía Marcela. Una cosa es hacer teletrabajo cuando tus hijos están en la escuela y otra muy diferente es hacer teletrabajo cuando los niños están en casa, cuando los niños tienen necesidades, cuando también debes responder por las cosas básicas como realizar una cena, realizar un desayuno. Entonces es muy importante llegar a un acuerdo dentro del equipo de trabajo y revisar cómo vamos a mantener ese trabajo. Pero también es muy importante poder registrar esas horas de trabajo. ¿Qué está pasando también muchísimo? Y es algo que nosotros lo hemos hablado internamente y externamente, y es que no sé si lo han notado, pero muchas veces el trabajo desde casa se cuadruplica. Entonces ya no son 10, 8 horas diarias, sino ahora son 12 o 16 horas de trabajo. Y es importante tener un equilibrio en este momento entre tu trabajo, tu familia. Entonces, para eso es importante que tú como líder puedas ver tu equipo si está excediendo en horas y con esas personas poder revisar si es falta de organización, si es exceso de trabajo. Entonces, también existen múltiples herramientas donde yo puedo registrar hora a hora qué es lo que están haciendo cada uno de mis colaboradores. Y algo muy importante es la adaptación. Como les comentaba, no es fácil trabajar desde casa, no es fácil tener a los niños al lado, no es fácil cuando dos o tres personas están trabajando al tiempo y tú escuchas la reunión de la otra persona y la otra reunión escucha tu reunión. Entonces es importante que este líder esté súper pendiente y ayude a su equipo a adaptarse a este nuevo tipo de trabajo. Y por último, pero no menos importante, tenemos la cultura. Disculpen, aquí les queríamos mostrar unas gráficas de cómo es Planner. Entonces, como les comentaba, ustedes aquí en Planner pueden tener varias columnas donde ustedes pueden
dependiendo de su equipo de trabajo y su proyecto, pueden definir cómo quieren. Entonces, por ejemplo, podemos colocar las tareas pendientes, las tareas que estoy haciendo, las tareas que están finalizadas. Le puedo colocar un responsable, una fecha de vencimiento. Esas fechas de vencimiento, cuando están unos días antes, empieza pues a generar notificaciones y puedo generar un gráfico donde me va diciendo cómo se va comportando mi equipo de trabajo. Eso es una manera de medir la productividad. Ahora sí, a nivel cultural. Es supremamente importante, y más en esos tiempos donde les comentábamos, Marcela y yo les comentaba anteriormente, donde no tenemos interacción con otras personas, aparte con las personas que vivimos, cultivar amistades virtuales. Decirle a mi equipo, yo estoy aquí para lo que necesites, y no solamente de manera laboral, sino también de manera personal. Es importante que nuestros líderes inspiren a través de videos, hagan charlas motivacionales, y supremamente importante es crear un sentido de equipo, que el que estemos lejos no quiere decir que no seamos un equipo, que el que estemos lejos no quiere decir que no estemos los unos para los otros, y que el que estemos lejos no quiere decir de que no podamos trabajar de manera efectiva y productivamente. Es importante tener en cuenta que la agilidad, más que herramientas, manuales, roles, es netamente un tema de valores, principios y comportamientos. Es autogestionarnos, como decía Marcela en algún momento, no todos somos adultos y profesionales y no necesitamos policías para saber cuál es nuestro trabajo, que si manejamos un horario flexible, seamos comprometidos y organizados en nuestros horarios, que si tenemos un líder que nos da la confianza de poder trabajar desde la casa y no tener que estar ahí pendientes de qué es lo que hacemos, no quiere decir que vayamos a bajar nuestra productividad, sino todo lo contrario, poder demostrar que podemos trabajar desde la casa, poder demostrar que somos equipos fuertes e independientes, y poder demostrar que somos personas autoorganizadas. Hoy en día, ante la situación que estamos saliendo, lo importante es poder salir adelante, y la agilidad nos presta herramientas y metodologías para sobrellevar mejor esta situación y para mejorar nuestro trabajo. Cuéntanos cómo podemos ayudarte desde Axity Colombia, desde Axity México. Todo Axity está dispuesto a aclarar las dudas que ustedes tengan, a ayudarlos y acompañarlos en estas transformaciones de metodologías tradicionales a metodologías ágiles o metodologías híbridas. Tenemos todo un pool de personas especializadas, tenemos los conocimientos, tenemos la experiencia para poder colaborar en lo que necesiten. Solamente es que nos cuenten y nosotros con mucho gusto les ayudamos. Hola de nuevo a todos. Complementando lo que les comenta Diana, es importante comentarles que hemos ayudado a clientes en diferentes maneras, ya sea armando células de equipos de trabajo, en las cuales a veces son incluso mixtas, o supliendo algún rol importante que les falte a ustedes en su organización, en su área para una función o proyecto específico. También podemos ayudar por medio de talleres de habilitación, apoyando en la generación de procesos, de artefactos, o ya sea vía assessment. En fin, la realidad es que siempre nos hemos adaptado a las necesidades de ustedes, nuestros clientes, para poderles ofrecer algo a su medida y poderles generar valor. Y bueno, agradecerles a todos su espacio, su tiempo, su atención. Esperamos sea de mucha utilidad esta información. Estamos abiertas para sus preguntas. Por ahora no hay preguntas. Demos 2 minuticos de más, a ver si nos llega alguna otra pregunta que nos puedan ayudar resolviendo Marcela y Diana. Si no, pues estaríamos dando final a la sesión. Esperemos 2 minuticos. Yo aquí ya tengo una pregunta. Nos están preguntando qué herramientas recomienda para esta actividad.
Actualmente el mercado tiene muchísimas herramientas. Nosotros, por la experiencia que hemos tenido, recomendamos Microsoft Teams. Es una herramienta donde me permite hacer todo en una sola. Puedo generar notas, puedo compartir, puedo hacer el planner, pero también existen otras herramientas en el mercado como Trello. Con Trello yo también puedo generar un tablero Kanban, donde también puedo generar las 3 columnas. Trello también tiene unas versiones que son gratuitas, otras que son pues ya de costo, es empezar a revisar. También si queremos utilizar ya Scrum dentro de nuestra organización, podemos manejar Jira. Es una herramienta bastante fuerte en todo el tema de Scrum. También existe Azure DevOps. Azure DevOps es más para todo el tema de desarrollo. Es más para el tema de generar también pruebas unitarias, generar despliegues, pero nos puede ayudar en todo lo que es Scrum y metodologías ágiles. También nos están preguntando que si puedo aplicar Scrum en un proyecto que van dando con metodología tradicional. Sí podemos empezar a hacer la transición. Entonces, ¿cómo la recomendaría yo? Ustedes saben que normalmente en los proyectos tradicionales yo hago reuniones semanales. Ya no haría, o sea, haría mi reunión semanal, empezaría a utilizar el planner, donde en el planner en vez de un acta yo coloque los compromisos y las tareas que tenemos en el planner y podemos empezar a hacer dailies, no todos los días, pero sí podríamos hacerla 2 o 3 veces por semana. Entonces, por ejemplo, lunes, miércoles o viernes, o martes y jueves. Normalmente, no, si no la vamos a hacer todos los días, no recomiendo ni un lunes ni un viernes, porque de viernes a lunes, por haber un fin de semana intermedio, pues no es mucho lo que se avanza. Entonces sería martes y jueves e ir involucrando al cliente, ir explicándolo que podemos empezar a hacer unas planeaciones un poco más cortas sin salirnos del plan detallado que ya tenemos. Entonces, poco a poco sí podríamos ir haciendo esa transición dentro de proyectos que actualmente ya tengan metodologías tradicionales. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que el próximo martes tendremos que webinar los equipos de trabajo moderno adaptándose a las nuevas generaciones. A las 10 a.m. hora Colombia, 10 a.m. hora México, 11 a.m. hora Chile. Podrán encontrar el acceso a través de nuestra página web. ¿Hay Disculpa, otra pregunta? sí hay otra pregunta, David. Bueno, dale, dale, no te Nos preocupes. están preguntando, disculpa, ¿qué recomendaciones nos pueden brindar cuando están trabajando en un híbrido de lo tradicional con la metodología ágil? Lo importante aquí es que estemos hablando el mismo idioma y sepamos hasta qué punto llega mi metodología ágil y hasta qué punto llega mi metodología tradicional. Me explico. Si estamos haciendo un híbrido y, por ejemplo, dentro de la metodología tradicional tenemos que igual vamos a hacer actas y vamos a hacer seguimientos semanales, que normalmente es como se utiliza, entonces definir cuáles son esas herramientas que vamos a utilizar. Pero como estamos haciendo híbrido, muy posiblemente también estén haciendo daily, muy posiblemente también estén haciendo planning y review. Entonces llegar a un acuerdo y no irnos al exceso de documentación, al exceso de burocracia, al exceso de cambiar, sino siempre tener un punto de equilibrio entre las dos. Entonces, por ejemplo, si yo hago planning y hago review, generar un acta de las dos, pero también generar mi tablero Canvas para saber qué es lo que está trabajando qué es lo que está trabajando el equipo de trabajo. Así ya lo hemos trabajado, tenemos ya varias empresas donde lo hemos venido trabajando de esta manera y realmente hemos tenido muy buenos resultados. Aquí veo que también nos siguen haciendo acá tenemos una última pregunta que dice, ¿la relación con los stakeholders cambia en la metodología tradicional a pasar a las... No, lo que cambia es que vamos a tener más interacción con el cliente, vamos a tener más interacción con los stakeholders. La idea es que esa comunicación sea mucho más fluida y sea muchísimo más interactiva. Entonces, el cambio realmente se da en la frecuencia de la comunicación, pero lo que es el rol y la importancia de ellos sigue teniendo la misma en cualquiera de las dos metodologías. Nos están preguntando que si la presentación se comparte.
Creo que sí, ¿cierto, David? Sí, la presentación se las estaremos haciendo llegar mañana, en horas de la mañana. De igual manera, las grabaciones de los webinars quedan en nuestro canal de YouTube, por si quieren volver a verlos, compartirlos con sus equipos, ahí los podrán encontrar. No sé si tenemos más preguntas. Sí, aquí nos están pues generando que las personas que quieran iniciarse en el mundo de Scrum y demás metodologías, ¿qué plataformas e instituciones recomiendan? Hay muchísimas en el mercado, con muchísimo gusto pues ustedes se pueden contactar con nosotros y nosotros les podemos brindar una asesoría para ver cuál es la mejor estrategia en que se quieran empezar. Dentro de Scrum es importante empezar con la certificación básica, que es de fundamentos, luego pasar a Scrum Master y por último a Product Owner. Esos son como los tres pilares y los tres roles más importantes dentro de Scrum. También existen otro tipo de certificaciones que están entrando a Colombia. Realmente desconozco un poco para México y para Chile cómo va el tema de las certificaciones a nivel de Scrum, pero aquí en Colombia ya nos podemos certificar en Scrum Coach, Scrum Teams y el último perfil es Scrum Expert. Entonces, con mucho gusto se comunican con nosotros y nosotros les colaboramos y los asesoramos. Perfecto. Si esa era la última pregunta, entonces ahora sí damos por finalizada nuestra sesión. Como les venía contando, recuerden que el próximo martes tendremos el webinar Los equipos de trabajo moderno, adaptándose a las nuevas generaciones, a las 10 de la mañana de hora de Colombia y de México, y a las 11 de Chile. Podrán encontrar acceso a través de nuestra página web o nuestras redes sociales. Adicional, al cierre del webinar serán redirigidos a una encuesta que les pedimos el favor de diligenciar. Son únicamente 4 preguntas que nos permitirán vislumbrar sus necesidades de negocio. Esperamos verlos en un próximo webinar. Un buen día para todos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien.